Ya muchachos, entonces esta es la segunda parte de, de este periodo entre guerras. ¿Ya? La primera parte se revisó los locos años 20, toda la prosperidad de Estados Unidos que está implementando, esta sociedad de consumo que se está desarrollando, la expansión de la clase media, ¿ya? En términos generales, un bienestar económico de Estados Unidos y después también lo desarrollan un poco los países europeos, pero la centralidad acá es la sociedad norteamericana, que desarrolla estos locos años 20, de que surgen nuevas tendencias, nuevas costumbres, modas, pero esta parte 2 que tiene que ver con la crisis del Estado liberal decimonónico, nos vamos a centrar cuando se terminan esos locos años 20 y ahora viene como una época oscura, como de los años 30 oscuros, por decirlo, porque va a ocurrir algo que va a cambiar radicalmente el panorama a nivel mundial. ¿Ya? Y cuando hablamos acá de crisis del Estado liberal decimonónico, nosotros tenemos que entender de que el Estado liberal, el liberalismo, todo eso que vimos en primero medio, que surgió en 1800 en el estado decimonónico, dice ahí, decimonónico se refiere al siglo XIX. Entonces, todo ese tema del Estado liberal, del liberalismo, a finales de 1920, estamos hablando de 1929 ya, ahí se va de alguna forma a empezar a terminar ya con el Estado liberal como se conoce. Van a empezar de alguna forma a tener que modificar este modelo del liberalismo porque va a traer una crisis profunda. Y eso es lo que vamos a revisar ahora. ¿Cómo va a cambiar ahora el Estado? Va a haber un nuevo Estado, ¿ya? Este liberalismo va a tener algunas modificaciones en Estados Unidos, pero en América Latina hay algunos que derechamente quieren terminar con ese modelo. En este Power no vamos a ver todavía lo que pasa en Europa, lo vamos a dejar para después, en un nuevo tema. Todo lo que pasa con Hitler, con Mussolini, con Stalin, eso lo vamos a ver en el otro Power. Porque acá nos vamos a centrar qué es lo que pasa en Estados Unidos y qué es lo que pasa en Latinoamérica en este periodo. ¿Ya? Entonces acá dice que los años de relativa prosperidad en la década de los años 20 van a cambiar bruscamente. Todo lo que hablamos en el primer tema de los locos años 20, en ese tema de la prosperidad estadounidense, norteamericana, va a cambiar bruscamente a final de década, es decir, en 1929. Y eso es lo que se conoce como la crisis económica de 1929, que ahí va a demostrar la fragilidad, o sea, finalmente va a demostrar lo débil que estaba el sistema económico liberal. Y en este caso, cuando hablamos del sistema económico liberal, hablamos de los países capitalistas, chiquillos. Este capitalismo va de alguna forma a ponerse en jaque y casi jaque mate en algunas partes. Pero hay países que de alguna forma intentan rescatar este modelo económico, en donde, acuérdese, cuando hablamos de liberalismo, hablamos de que hay libertad económica de estos grupos privados, de las empresas privadas, y que el Estado no debe intervenir en la economía. Entonces, ese pensamiento se va a modificar ahora porque con esta crisis está dando a entender de que esta economía no funciona por sí sola. El Estado va a tener que intervenir ahora. Entonces eso es lo que vamos a ver. Entonces acá tenemos una imagen que demuestra que del año 29 para atrás era conocida como la época de la prosperidad económica, los felices o los locos años 20. Se conoce como de las dos formas. Puede ser felices años 20 o locos años 20. Entonces, entender, chiquillos, de que en los años 20 eran los felices años 20. Bueno, los locos años 20 había prosperidad económica. Pero a partir del crack, que hay ahí un choque económico, hay una crisis económica del año 29. Del año 29 para adelante, todos los años 30, por decirlo, son los oscuros 30 que le llaman. ¿Ya? Hay una época de depresión económica, de crisis profunda económicamente. Entonces tenemos que entender ese tema de que
En los años 20 había prosperidad, pero en los años 30 hay depresión, hay decadencia económica. ¿Ya? Chiquillos, acá más o menos he explicado para que ustedes entiendan. Después de la Primera Guerra Mundial, en los años 20, Estados Unidos le presta dinero a Alemania para que se reconstruya. ¿Ya? Pero Alemania, acuérdense que en el Tratado de Versalles son los culpables ellos de la Primera Guerra y tienen que pagar indemnizaciones a los países. Y en este caso le tienen que pagar los daños de reparación, indemnización, se llama, a Francia y a Reino Unido. Entonces esto es como un efecto que Estados Unidos le presta plata, pero Alemania tiene que devolver a Reino Unido y Francia le tienen que pagar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le está prestando a Alemania para que trate de surgir como nación, porque fue la más perjudicada, pero Estados Unidos también le presta plata al Reino Unido y Francia para que se reconstruyan. Entonces Francia y Reino Unido le deben plata a Estados Unidos por préstamos también, ¿ya? Y tienen que pagar esas deudas. En cambio Alemania tiene que pagar daño de reparación y deuda, o sea que doble pago por decirlo. Entonces ese es el panorama que surgió después de la Primera Guerra Mundial. Entonces dice acá que la guerra mundial, las consecuencias hacen que finalmente Estados Unidos se convierta en la primera potencia económica mundial. Recuerden que en el siglo XIX, en el siglo pasado, Inglaterra y Francia eran las máximas potencias mundiales. Pero después de la Primera Guerra Mundial, y producto de que esas naciones también quedaron dañadas, producto de la guerra, tienen que empezar a pedir créditos para reconstruirse y Estados Unidos es el país que le otorga esos créditos. Y finalmente eso la posiciona a Estados Unidos como primera potencia mundial. Entonces, a causa de los gastos financieros de guerra, Europa necesita reconstruirse. Y esto finalmente va a provocar de que estos países europeos, Francia, Alemania, también tenemos Inglaterra, ¿ya? Sobre todo Italia, hay un montón de países que van a tener que solicitar préstamos y productos de Estados Unidos. ¿Ya? O sea que a partir de que termina la Primera Guerra Mundial, todos los países europeos dependen económicamente de Estados Unidos, ya sea por préstamos o ya sea por importaciones que reciben de Estados Unidos. Entonces van a depender económicamente de Estados Unidos. Hay una dependencia económica de Europa con Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, esta situación, por eso tenemos los años 20, pues chiquillos, por eso tenemos prosperidad norteamericana, tenemos prosperidad estadounidense, hay un estatus súper bueno económicamente de Estados Unidos en los años 20, en los locos años 20, o felices años 20, producto de este tema que estamos acá analizando. ¿Ya? Y eso le va a dar gran productividad y gran poder adquisitivo a la población norteamericana, producto de este tema. ¿Ya? Pero en el año 1929 es la caída de la bolsa de Wall Street, ¿ya? La bolsa de valores de Wall Street. ¿Qué significa esto? Que esta bolsa de valores es un lugar, es una entidad financiera en donde la gente invierte, ¿ya? Para comprar acciones. La gente compra acciones. ¿Qué significa esto? Significa que de alguna forma van a comprar algo, pero con el pensamiento de que en el futuro esa cosa o esa acción que compraron van a poder adquirir más dinero. ¿Ya? Es como una compra con el pensamiento de revenderlo después más y sacar provecho económico. ¿Ya? Entonces, esta bolsa de Wall Street finalmente se va en decadencia en el año 1929 y hay cuatro factores principales. El primer factor es que la bolsa va a caer porque de alguna forma hay una superproducción en Estados Unidos. Hay una gran producción en Estados Unidos. ¿Ya?
Entonces, de alguna forma, los países que están en deuda va a llegar un momento en que ya no van a poder pagar la deuda porque es mucho dinero, ¿ya? Entonces, toda la producción que estaba realizando Estados Unidos va a quedar ahí en las bodegas porque hay, hay mucha producción, pero finalmente hay poca venta, ¿ya? Entonces, si hay pocas ventas en la producción que se realiza, hay poca venta, finalmente no se puede seguir con el negocio, por decirlo. Imagínese usted, por ejemplo, compra un montón de azúcar, compra grandes cantidades de azúcar y va a llegar un momento en que gastó un montón de dinero, invirtió para comprar azúcar, pero después como que no tiene venta. ¿Y qué va a pasar? Va a tener todo guardado en la casa y va a perder y no va a poder continuar con el negocio. Y finalmente hay un shock ahí en materia de económica, ¿ya? Entonces, eso es uno de los puntos que está ocurriendo, ¿ya? Una superproducción. Y el segundo tema es que finalmente, como hay una superproducción y no se puede comprar, la gente de alguna forma no va a poder ahora adquirir eso, no va a poder adquirir esos bienes porque hay una crisis, ¿ya? Y el otro tema importante, chiquillos, es que usted tiene que ver de que los países europeos no van a poder pagar sus deudas. Y como ahora Estados Unidos de alguna forma va a entrar a esta crisis, Estados Unidos va ahora a pedirle todo el dinero prestado a los países europeos, pero los países europeos no van a tener plata para devolverlo, ¿ya? Entonces ahí tenemos el segundo punto de que de alguna forma Estados Unidos está en este problema y empieza a pedir los préstamos que había otorgado y no va a tener la devuelta de sus créditos. Entonces ahí tenemos un segundo tema importantísimo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa después? La gente en este caso, como hay una crisis acá, la gente va a empezar a retirar el dinero de los bancos, ¿ya? Pero los bancos se van a quedar sin plata y ahí surge el último tema que si el banco no tiene plata, ¿qué es lo que sucede? No hay préstamos, no hay consumo, no hay productos. Esto es una cadena, chiquillos. Esto es una cadena que una cosa lleva a la otra, ¿ya? Voy a volver a repetir acá un poco para que más o menos puedan entender, ¿ya? Porque igual es un poquito complicado este tema, ¿ya? Cae la bolsa de Wall Street, Estados Unidos está en esta crisis, producto de la superproducción. Entonces las empresas y los bancos que han invertido, ¿ya? Y también los inversores particulares que somos nosotros las personas normales que invierten en esta bolsa, finalmente ven que cae el sistema de valores, caen las acciones y finalmente ellos dicen, chuta, ¿qué hacemos ahora? Van a empezar de alguna forma a entrar en pánico, ¿ya? Cuando uno ve que invirtió en algo y finalmente las ganancias ahora se van a pérdida, se van a asustar. O la gente cuando empieza a perder la plata se empieza a asustar. Entonces, como ven que estas inversiones que estaban realizando van a caer, ¿ya? Producto de la superproducción y que la gente ya no puede empezar a comprar más cosas, ¿ya? Va a caer finalmente este sistema de la bolsa y ahí la gente chuta, está asustada y dice voy a buscar mi dinero que tengo ahorrado en el banco. Cuando hay un problema económico, chuta, voy a ir a buscar la plata que tengo en el banco. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que hay una gran población, la mayor parte de la población estadounidense hace lo mismo, va a buscar la plata que tiene ahorrada en los bancos. ¿Y los bancos, qué va a pasar con los bancos? Se van a quedar sin dinero, va a haber una crisis ahí bancaria, ¿ya? Y si el banco se queda sin dinero, no va a poder otorgar préstamos que está realizando la gente, ¿ya? Y ahí si la gente no tiene plata, porque está sacando su plata porque tiene miedo, la gente no va a consumir ahora mucho, no va a haber mucha producción, las fábricas van a cerrar, aumenta el desempleo, chiquillos, una cosa lleva a la otra, ¿ya? Entonces eso es lo que tienen que entender más o menos, que en términos generales hay un problema económico en Estados Unidos
y ese problema económico se va a expandir a nivel mundial. ¿Por qué se tiene que entender eso? Porque recuerde que el mundo en este tiempo, Europa y Sudamérica, el mundo en general, depende económicamente de Estados Unidos. Por lo tanto, si Estados Unidos está mal, el mundo va a estar peor. ¿Ya? Entonces acá la crisis se expande en el mundo, hay un hundimiento del comercio internacional, hay una repatriación de los capitales americanos invertidos por Europa y América Latina. ¿Qué significa esto de repatriación de los capitales americanos? Es decir, que toda la plata que Estados Unidos le prestó a los países de Europa y América Latina, ahora la van a pedir de vuelta. Pero ¿qué va a pasar? Que algunos países van a poder pagar y los que van a poder pagar se van a quedar en la miseria y otros no van a poder pagar. Entonces acá habla de, en el caso europeo, hundimiento de los bancos, o sea que los bancos finalmente colapsan porque Estados Unidos solicita todos los préstamos. ¿Ya? Entonces se hunde todo el sistema internacional, comercio, producción, finanzas. Vuelvo a repetir, si Estados Unidos tiene esta crisis económica, el mundo entero tiene la crisis económica, porque todo el mundo depende del capital estadounidense en este tiempo, chiquillos. Acá tenemos la extensión mundial de la crisis. ¿Ya? La crisis empezó en el año 29 en Estados Unidos y principalmente acá va directo a Europa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente los europeos son los que solicitaron los créditos a los estadounidenses. Entonces, si Estados Unidos tiene esta crisis, producto de esta superproducción, producto de toda esta temática que no previeron ellos esto, porque cuando realiza uno sigue produciendo, va a llegar un momento en que la gente ya no va a poder comprar más porque no va a tener dinero. Entonces va a haber una superproducción y esto finalmente lleva a una crisis económica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eh, todos los préstamos que realizó Estados Unidos a Europa ahora lo está pidiendo de vuelta y Europa queda en el hundimiento. ¿Ya? ¿Y por qué sale acá todo este tema acá con África? Todo lo que está con verde. África acá. Recuerde que en este periodo todavía África depende de Europa. Los europeos tienen colonias. ¿Ya? Por lo tanto, si Europa está mal, África está peor. Porque África depende de la economía europea. ¿Ya? Y no solo África, Asia también. Y lo que es Australia. ¿Por qué? Porque recuerde que Australia y acá en Asia lo que está en la India, acá está la India y Australia, todo esto depende de Gran Bretaña. Y Gran Bretaña también está en la crisis económica, por lo tanto esas colonias van a estar también en este problema. ¿Ya? Y acá también tenemos Estados Unidos, obviamente, América Central y América del Sur. ¿Ya? Y ellos también van a estar en esta crisis porque esta región de América depende también de Estados Unidos. Y en este caso Chile también entra en esta crisis. ¿Por qué? Porque Chile es un país monoexportador en este periodo. Solamente se exportaba un solo producto. ¿Ya? Y todos esos productos, en este caso todavía Chile está con el salitre, se exportaba a Estados Unidos. Entonces ahora Estados Unidos, como está en crisis, ya no va a poder comprar el producto de los chilenos. Entonces finalmente, como Chile depende solo de ese producto, por eso se llama de mono exportador, que exportamos una sola cosa, entonces si no podemos vender eso a nuestro principal comprador que es Estados Unidos, crisis. Pues, entonces, efectos mundiales acá, en el orden industrial, en el año 32 la producción retrocede un 40% con, con respecto a lo que pasaba en 1929. En el tema agrícola bajan un 50% los precios, disminuye el poder adquisitivo. Los países que peor lo pasan son los que tienen agriculturas de monocultivo o monoexportadores, como estamos hablando. Brasil, por ejemplo, el café y Chile el salitre. Todos estos países que son monocultivo, que cultivan una sola cosa, o monoexportador, exportan un producto nomás, van a tener la crisis más profunda también. También hay paro, producto de todos estos fenómenos graves. La industria se paraliza.
también la agricultura, o sea, es devastador esto, chicos. Y acá tenemos una imagen que representa estas filas que empiezan a realizar para obtener alimentos. Acá estamos en Estados Unidos, en Kentucky. Estas filas que van a empezar ahora a realizarse, y justamente arriba hay una pancarta que habla de que el nivel de vida más alto del mundo, no hay nada como el estilo de vida americano. O sea, eso es lo que pasaba en los años 20, ¿ya? Los felices años 20. La imagen de arriba, la pancarta esa, demuestra lo que estaba sucediendo en los felices años 20. Pero esa fila que está abajo representa la oscuridad de los años 30. Y acá tenemos una fuente primaria, ¿ya? Que es una autobiografía de un dramaturgo y guionista que se llama Arthur Miller, y que relata cómo se está viviendo este periodo de crisis económica en Estados Unidos. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice acá? Dice que el verano de 1932 dice que fue probablemente el punto más bajo de la depresión, de la depresión económica. Todo era muy sencillo, nadie tenía dinero, los recuerdos que tengo de aquel año en particular me configuran una ciudad fantasma que poco a poco se iba cubriendo de polvo, manzana tras manzana, cada vez con más rótulos de se traspasa, en sus escaparates de tiendas y talleres abiertos muchos años antes y en la actualidad cerrados. Fue también el año de las colas en las panaderías, de hombres sanos y robustos que formaban en batallones de 6 y 8 en fondo a lo largo del muro de algún almacén, en espera de que este o aquel organismo municipal improvisado o el ejército de salvación o cualquier iglesia les diese un tazón de caldo o un panecillo. Acá estamos retratando cómo se está viviendo esa crisis. ¿Ya? Ahora, no es tan lejano esto que está ocurriendo, porque hoy en día con esta pandemia que estamos viviendo, también tenemos que hacer cola por razones sanitarias, pero en este tiempo estamos por razones económicas, que la gente está sin dinero, las empresas quiebran, por lo tanto se cierran, y si se cierra una empresa, ¿qué es lo que sucede? La gente queda desempleada, y hay un problema social ahí porque no hay dinero, no hay familia, y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hoy en día le estamos exigiendo al Estado que ayude con cosas, y ahora acá en este periodo no tienen a quién exigirle. ¿Por qué? Porque el sistema liberal no contempla de que el Estado se meta, que la economía como que no tiene que intervenirse. ¿Ya? Pero claramente con toda esta depresión que está ocurriendo, va a empezar a cambiar ese pensamiento, y de alguna forma ahora el Estado va a tener que garantizar y responder. Pero esto va a surgir después de esta crisis. ¿Ya? Ahora nosotros, por ejemplo, si estamos mal, le exigimos al Estado que nos ayude, que nos dé bonos, que nos dé algún beneficio, pero en este tiempo la gente no estaba con ese pensamiento. Acá tenemos una imagen que muestra una escuela de Australia en el año 34, y aquí claramente tenemos a los estudiantes que están para recibir una sopa, alguna rebanada de pan. Esto en Australia. Y aquí para demostrar, chiquillos, en esta imagen, es que esto no ocurrió solo en Estados Unidos, ocurrió en todo el mundo este problema. ¿Ya? Y Chile no es la excepción. Entonces, tenemos una gran depresión, tenemos un problema económico profundo del sistema capitalista, del sistema liberal, está en decadencia este sistema económico, porque hay una crisis que ha llevado al mundo entero a tener este problema. Entonces, acá dice que la Gran Depresión puso en duda la eficacia del sistema económico y político liberal, de este liberalismo, que se había consolidado en el siglo XIX. Este sistema comenzó a ser cuestionado. La gente, chuta, si estaba en un problema económico, dice, chuta, hay que cambiar el sistema, porque este sistema no está funcionando. ¿Ya? Entonces, esto va de alguna forma a ser cuestionado por quienes creían que no permitiría superar los efectos económicos y también los efectos sociales de la Primera Guerra. ¿Ya? Y como respuesta van a surgir nuevos modelos, nuevas ideologías políticas o económicas que van a incentivar para que de alguna forma el Estado intervenga en este problema en la economía. ¿Ya?
Y acá ahora estas respuestas, ¿ya? Van a de alguna forma determinar nuevos modelos o nuevas ideologías políticas. Y chiquillos, para un poco adelantar, por eso surge el nazismo en Alemania, por eso surge el fascismo italiano, por eso van a surgir nuevas formas. ¿Por qué? Porque, chuta, en Alemania están viendo, por ejemplo, que hay un problema económico profundo. Entonces dijeron, hay que cambiar el sistema, hay que hacer otra forma, hay que hacer otra cosa. Chao capitalismo, chao liberalismo. Y por eso empiezan a surgir nuevas ideologías políticas. Pero eso lo vamos a ver en el próximo Power con mayor profundidad. Ahora nos vamos a centrar en estos modelos y en estas ideologías políticas, sobre todo en Latinoamérica. ¿Ya? Eh, También hay nuevos modelos, un nuevo modelo que va a reemplazar a este sistema liberal, porque los estadounidenses obviamente no van a seguir una ideología política distinta, van a intentar salvar el modelo, pero modificarlo, pero mantenerlo, chiquillos. ¿Ya? Entonces en Estados Unidos hay un cambio, ¿ya? Que va a representar un nuevo modelo. Esto se llama el New Deal y el estado de bienestar en Estados Unidos. Entonces, están en la crisis, Estados Unidos está en crisis, pero hay un gobierno de un presidente que se llama Hoover, pero este presidente no hizo ninguna modificación. Siguió con el modelo liberal y dijo que el Estado no debe intervenir en la economía. O sea, como que él prácticamente siguió con el mismo modelo, no hizo absolutamente nada para resolver esta crisis. ¿Ya? Él decía que el mercado, la economía se regula por sí misma, por sola, no hay que intervenir. Y ese presidente estuvo del año 29 al año 33. O sea, cuando empezó esta crisis en Estados Unidos y en el mundo entero, este presidente Herbert Hoover no hizo nada para arreglar esta situación. ¿Ya? Pero después llegó en el año 1933 un nuevo presidente estadounidense que se llama Franklin Roosevelt, y este presidente es conocido por ser el presidente que finalmente estuvo ahí para la Segunda Guerra Mundial, que gobernó del año 33 al año 45. Este presidente fue el que llevó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, pero también este presidente fue el que promovió una intervención del Estado. Él está dando una solución ahora a esta crisis. Va a promover la intervención del Estado. Ahora dice ya hay que cambiar un poco el sistema. Pero él dice que no hay que cambiarlo todo, que hay que modificarlo, hay que arreglarlo. ¿Ya? Y para arreglarlo, está ahí con amarillo, dice que promueve la intervención del Estado en la reactivación de la economía. Y va a proponer una redistribución de los ingresos, va a promocionar el empleo y el estímulo del consumo para incentivar la inversión. Y es por eso que en el año 33 y durante todos los años 30 prácticamente, se implementa estas medidas económicas que se conoce como el New Deal, el nuevo trato. ¿Ya? Aquí vamos a tratar de resumir un poquitito en qué consiste este nuevo trato, en qué consisten estas medidas económicas para salvar el sistema. Entonces, Franklin Roosevelt lleva a cabo, implementa este nuevo deal, que es un proyecto económico para intentar resolver la crisis. ¿Qué contempla? Un plan de obras públicas con el objetivo de lograr la reactivación generando producción y empleo. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de un plan de obras públicas nos referimos a que ahora el Estado va a contratar personas para que realicen carreteras, puentes, para que haya construcción de edificios, ¿ya? Entonces va a presentar este plan para que la gente tenga trabajo, especialmente en obras públicas, para que contribuya a la nación y así reactivar un poco la producción y el empleo. ¿Ya? También va a facilitar el crédito público a bajo interés para relanzar las inversiones. O sea que va a otorgar préstamos a la población en general con bajo interés para que de alguna forma la gente pueda invertir también en todo lo que ellos deseen. Dice ahí control sobre bancos y establecimiento de crédito y así de la masa monetaria. Es decir, que ahora, a diferencia
de todo el periodo del Estado liberal, de este sistema liberal donde el Estado no tenía que meterse, ahora el Estado se va a meter en la economía y se va a meter a controlar los bancos, ¿ya? A controlar los créditos, ¿ya? Porque la economía ahora no puede hacer las cosas por sí sola, como que el mundo privado no puede hacer todo. Ahora como que el Estado debe intervenir igual para regular las cosas. Plan agrícola destinado a la recuperación de los precios y también nueva política industrial encaminada a una colaboración Estado-empresa. ¿Qué es lo que contempla esta nueva política industrial? Porque recuerde que antes de que todo pasara esta crisis, la industria, las empresas, los dueños de la industria y los dueños de las empresas se aprovechaban de los trabajadores. No había ninguna cosa regulada, no había nada ahí como que garantizar algún derecho. Por lo tanto, ahora el Estado va a intervenir y va a decir, oiga, ¿sabe qué? Ahora si usted quiere tener una empresa, hay un salario mínimo establecido por ley. También de alguna forma hay un horario a contemplar. Y si usted, su trabajador realiza más de ese horario, tiene que pagarle hora extra. ¿Ya? También va a haber un seguro a lo mejor de cesantía o fondos de pensiones. ¿Ya? Entonces, el New Deal contempla toda esta nueva forma, este nuevo trato, para que la gente de alguna forma tenga un poquito más de derechos. ¿Ya? Con este nuevo deal como que se termina lo que se conoce el Estado liberal, el liberalismo, el sistema liberal. Y va a haber ahora otro sistema que se va a llamar Estado de Bienestar. Se termina el Estado liberal y ahora va a surgir uno que se llama Estado de Bienestar o Estado benefactor, que va a contemplar de alguna forma que el Estado va a garantizar ciertos derechos mínimos a los trabajadores. Y toda esta idea del New Deal viene de un economista que se llama John Keynes, y que su doctrina, su pensamiento es conocida como el keynesianismo. ¿Ya? Este británico economista escribió una obra que se llama Teoría General sobre la ocupación, el interés y el dinero. Y en esa obra él justifica las prácticas estadounidenses y de alguna forma él dice que debe haber una intervención fuerte y que el Estado debe dirigir la economía. Por lo tanto, por este británico Keynes van a surgir con fuerza también esta nueva idea de que ahora se termine este Estado liberal puro, donde finalmente los economistas, los empresarios, la burguesía hacía lo que quería, y ahora el Estado va a intervenir económicamente, va a direccionar la economía, y esto va a significar una revolución, pero usted tiene que entender de alguna forma de que no se cambia totalmente el sistema, como que se está de alguna forma mejorando un poco, pero seguimos con los mismos principios, ¿ya? En donde finalmente ahora como que el Estado va a meter una manito ahí para ayudar a los empresarios, ¿ya? Pero finalmente el sistema en su raíz sigue, pero se modifican algunas cosas, se salva, ¿ya? Y esto es lo que va a pasar en Estados Unidos. Pero en otros países de Europa sobre todo y en Latinoamérica van a empezar también que el Estado se haga cargo de cosas, pero van a surgir otros modelos que los vamos a ver después, ¿ya? Y aquí está Keynes, ¿ya? Y es un tipo que ahí hay una frase de Keynes que dice, pienso que modificando el capitalismo sabiamente puede volverse probablemente más eficiente. O sea que ahí como que en esa frase está explicando de alguna forma de que este capitalismo que tenía Estados Unidos, este sistema liberal, estaba en decadencia, pero modificando algunas cositas se puede volver más eficiente. Esa es la lógica de Keynes. ¿Ya? Y acá tenemos como el mecanismo que tiene este sistema, este modelo de Keynes, que se fue implementando en Estados Unidos para salvar la economía, y es una cadena acá que de alguna forma se explica así. Primero, dice ahí, el Estado invierte en obras públicas con déficit presupuestario. ¿Qué significa esto? Que para salvar el modelo, el Estados Unidos va a invertir
en obras públicas, es decir, que vamos a gastar dinero y este dinero de alguna forma va a servir para que la gente tenga trabajo. Y ahí está, número dos, creación de trabajo. Porque si el Estado va a invertir en obras públicas, quiere decir que va a necesitar gente para trabajar, ¿ya? Entonces, al crear trabajo, ¿ya? La familia va a aumentar su renta, ¿ya? De alguna forma ahora ese trabajador va a llevar dinero a la familia. Y si la familia tiene dinero, va a crecer su consumo. O sea que para recuperar, para reactivar la economía, lo más importante que piensa este modelo es que hay que darle trabajo a la gente, para que la gente vuelva a tener plata, para que la gente vuelva a consumir, ¿ya? Entonces, si hay un crecimiento del consumo, aumenta la producción. ¿Qué quiere decir eso? Acuérdese, chiquillo, que esta crisis fue producto de la superproducción. Había mucha producción, ¿ya? Pero ¿cómo va a comprar la gente si no tiene plata, si no tiene trabajo? Entonces, si la gente empieza a tener plata, va a consumir. Y si hay consumo, se reactiva la producción. Entonces, todo eso conlleva que si hay producción, estas empresas que producen cosas, ¿ya? Van a tener plata también, y esa plata también va a estar destinada al Estado, porque acuérdense que todas las empresas tienen que pagar impuestos, ¿ya? Entonces, ese es el motor, ¿ya? Si hay consumo, hay producción. Y si hay producción, hay impuestos para el Estado, ¿ya? Y acuérdense que al crearse trabajo y que la gente tenga dinero en términos familiares, nosotros, las familias, también pagamos impuestos. Entonces, al final, el Estado va a recibir impuestos de las personas y de las empresas, ¿ya? Por lo tanto, eso también va de alguna forma a haber un equilibrio ahí, ¿ya? Entonces, si el Estado recibe plata de impuestos, va a tener más plata el Estado también para invertir y para crear trabajo y así sucesivamente, chiquillos. Ese es el mecanismo que tiene este modelo y que se implementa en Estados Unidos conocido como el New Deal, ¿ya? Entonces, de alguna forma ahora estas manifestaciones concretas, ¿cómo se van a llevar a cabo? El Estado ahora como regulador va a aumentar la presión fiscal, se van a nacionalizar algunas empresas, aumenta el gasto público. El Estado ahora va a ser benefactor, o sea, va a ser de bienestar. ¿Qué es lo que va a hacer este Estado nuevo? Con este nuevo trato. Va a prestar, ¿cómo se llama esto? Perdón, va a ser prestaciones sociales, ¿ya? Va a redistribuir la riqueza, va a establecer un salario mínimo, va a realizar pensiones a la gente para su vejez, seguros de desocupación, o sea, seguros de cesantía, ¿ya? De que quedan sin trabajo. O sea, el Estado ahora está de alguna forma entregándole garantías a los trabajadores. Y el Estado también como empresario, monopolio estatal, empresas públicas, porque también se dieron cuenta que en el capitalismo, con este sistema liberal, era todo privado, todo privado, todo así como particular, y de alguna forma, si cae ese sistema, si hay una crisis, colapsa todo. Entonces, si ahora de alguna forma el Estado interviene y el Estado también tiene algunas empresas, si un sector público o privado está mal, chuta, si el sector privado está mal, ahora podemos optar por lo público, ¿ya? Entonces, de alguna forma, esa es la lógica, chiquillos, ¿ya? Y todo esto que está acá, que estamos viendo, es para legitimar el sistema, es para, de alguna forma, mantener el sistema, pero lo modificaron, ¿ya? Pero eso es lo que pasa en Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que pasa en Latinoamérica con este tema? ¿Ya? Acá con amarillo dice que en Latinoamérica este tema económico de la Gran Depresión perjudicó pero inmensamente a los países latinoamericanos. Los precios cayeron de las materias primas. Todo lo que se exportaba hacia Estados Unidos cayó, ¿ya? Chile y Argentina fueron los países más perjudicados producto de esta crisis,
Recordemos que Chile exportaba salitre, pero finalmente estas materias primas después pierden su precio. Y si pierden el precio, finalmente hay problema económico, ¿ya? Entonces, en este contexto dice que las políticas económicas para hacer frente a la crisis no fueron homogéneas, o sea que no fue una sola, ¿ya? Hubo una variedad de modelos para tratar de salirse de este sistema capitalista. Es decir, que las políticas económicas que surgieron fueron heterogéneas. Es decir, que hubo diferentes tipos de modelos para tratar de revertir esta crisis en Latinoamérica. Entonces, ¿qué es lo que más se destaca en Latinoamérica? Que también interviene el Estado en las políticas monetarias. Ya la economía no se va a regular sola, sino que el Estado ahora va a intervenir en la economía, ¿ya? Y eso significa abandonar el principio del liberalismo económico puro. Chao con ese liberalismo. Ahora el Estado va a intervenir. Se acabó ese sistema en donde el mundo privado estaba a cargo de todo, ¿ya? Entonces, a partir de este momento, los países van a empezar de alguna forma a modificar su economía. Y acá está con Naranjo que claramente ahora los países van a centrar sus esfuerzos en industrializar. ¿Por qué van a hacer esto? Porque estaban dependiendo de Estados Unidos todos, realizaban exportaciones y ahora Estados Unidos no va a poder comprar esas exportaciones, entonces ¿qué van a hacer? Se tienen que reinventar. Entonces para reinventarse van a empezar a esforzarse en, chuta, ahora nosotros, los países latinoamericanos, seamos industriales. No que exportemos la materia prima a los países industrializados, sino que ahora nosotros también tenemos que convertirnos en industriales, ¿ya? Entonces, y eso para no tener que comprar productos del exterior, van a desarrollar un modelo económico que se conoce como industrialización sustitutiva de importaciones. Ahora, ¿cuál es la idea de Latinoamérica en este periodo? Es no comprar más a los países del exterior, no comprar ninguna cosa más y nosotros mismos realizar los productos. Esa es la lógica de los países latinoamericanos, ¿ya? Eso en materia económica es lo que se está tratando de implementar, ¿ya? Pero el impacto en Latinoamérica en materia política con toda esta crisis que está ocurriendo es que finalmente a diferencia de lo que está pasando en Europa, que lo vamos a ver después en el próximo Power, en Europa, por ejemplo, va a surgir estos totalitarismos. En América Latina, en materia política, eh, de alguna forma, los gobiernos liberales que estaban surgiendo finalmente van a caer porque el ejército de todos los países latinoamericanos va a actuar a través de golpes de Estado, va a de alguna forma intentar solucionar a través de la fuerza este problema que está surgiendo y el ejército va a intervenir en los años 30, las Fuerzas Armadas van a intervenir en todos los países, especialmente en Argentina, en Brasil, en República Dominicana, Bolivia, Perú, Guatemala. Eh, Hay intentos golpistas también en Ecuador, El Salvador y en Chile también, en el año 32, también hay un problema, ¿ya? Y en Uruguay. O sea que en muchos países latinoamericanos son las Fuerzas Armadas que van a intervenir, ¿ya? Eh, y acá tenemos un cuadro que va a representar esto, que claro, en los años 30 hay una crisis del modelo económico y son los militares y también en algunos países los políticos que no son oligarcas, o sea, que no son de la élite, no son de las clases altas, sino que son de sectores medios, que van a surgir como alguna alternativa para intentar eh, salvar el modelo económico, de alguna forma salvar la economía en este caso, ¿ya? Y van a optar de alguna forma con que el Estado tiene que intervenir y va a haber movilizaciones sociales, pero ellos van a tener otro enfoque distinto al que hace Estados Unidos y distinto a lo que pasa en Europa.
Y eso es lo que se conoce como el populismo, ¿ya? Que va a surgir en Latinoamérica. ¿Y qué es el populismo? Es un modelo político que se empieza a generar en los años 30 hasta los años 60 dura, y se caracteriza por las movilizaciones de las masas, de la gente. ¿Ya? Los partidos populistas estaban dirigidos por un líder carismático, ¿ya? Un líder así que de alguna forma da un discurso anti-oligárquico, eso quiere decir que da un discurso en contra de los que tienen el poder económico, político, y también da un discurso anti-imperialista, o sea, un discurso anti-yanqui, anti-norteamericano, anti-estadounidense. ¿Ya? Una fuerte crítica a los partidos tradicionales que siempre defienden a los grupos de la élite. Estos populistas, de alguna forma, van a entregar un mensaje, se les llama populista porque recurren a las masas a través de los discursos, van a convencer a la gente de que van a trabajar para ellos, entonces de alguna forma esa es la diferencia que tienen con los europeos, que los europeos son más extremos, son totalitaristas. Acá surgió el populismo, que no es tan radical como en Europa. ¿Ya? Las características, llegaron al poder por golpes de Estado, la mayoría llegó al poder por golpes de Estado, o otros también llegaron por vía electoral, o sea, a través del voto. ¿Ya? También dice que no se identifican con ideología ni de derecha ni de izquierda, sino como que son centro político. Y los proyectos reformistas, en este caso, ellos tienen una planificación de que ahora los países no tienen que depender de Estados Unidos y como que cada país tiene que realizar sus propios productos, y eso se conoce como el modelo EASY, que dice ahí, aquí está, EASY, que significa industrialización sustitutiva de las importaciones, ¿ya? Para garantizar en este caso los derechos de los trabajadores. ¿Ya? ¿Qué es lo que está garantizando acá? Que los trabajadores tengan de alguna forma eh, empleo, que tengan el empleo y que no dependamos económicamente de una nación y como que nosotros mismos nos tenemos que hacer cargo de los problemas. ¿Ya? Como un discurso populista en este caso. Y acá los regímenes populistas más destacados de América Latina fueron tres. ¿Ya? Acá en Chile, por ejemplo, si hablamos de populismo, como el primer presidente populista que hemos tenido, sí, pero no tan destacado como estos tres, fue Arturo Alessandri Palma. ¿Ya? Pero acá, por ejemplo, los tres más destacados son Juan Domingo Perón en Argentina, Getúlio Vargas en Brasil y Lázaro Cárdenas en México. Estos tres presidentes fueron populistas. ¿Ya? ¿Y qué significa esto? Que pretendieron hacer una alianza entre los trabajadores y la burguesía para superar el Estado oligárquico. O sea, como que quieren cambiar el modelo, ¿ya? Estos presidentes como que quieren cambiar con la lógica de que antes como que tenían que gobernar solo la élite, antes el presidente tenía que ser de las clases altas, ahora no, ahora ellos van a gobernar no para la élite, ellos van a gobernar ahora para las masas. Entonces se ganan a la gente con discursos bien persuasivos. ¿Ya? Por eso hoy en día cuando, por ejemplo, estamos hablando ahora del 10% de la AFP, y cuando hay un político que dice, no, que hay que retirar el 10% porque es para la gente, yo trabajo para mi gente, ¿qué es lo que dice la derecha? ¿Qué es lo que dice el gobierno? No, que son discursos populistas, ¿ya? Es como el discurso que tiene siempre como la clase gobernante, que no le gusta estos temas populistas en el sentido de que es para la gente. ¿Por qué? Porque el gobierno no gobierna para la gente, pues chiquillos. Al final el gobierno se ha demostrado ya estos últimos días que gobierna para las empresas, ¿ya? Entonces, cualquier discurso que es no para las empresas, sino para la gente, para el pueblo, para la masa, es populista. Y estos presidentes eran así. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que estos populismos que estamos viendo en pantalla de Domingo Perón, Getúlio Vargas sobre todo, también eran conocidos como dictadores, porque aparentemente como que hacían, como que ayudaban a la gente, hacían publicidad, como que estaban ayudando, como que andaban en terreno, ahí como apoyando a la gente,
pero cualquier persona que estuviera en contra de ellos era ejecutado o era arrestado. Entonces, igual era como una política del terror, ¿ya? Entonces, no es tan bonito el tema de los populismos de Latinoamérica, porque, o sea, ellos efectivamente tienen el apoyo de las masas, pero también tienen sus detractores, y los detractores siempre fueron perseguidos, asesinados en algunos casos, entonces igual es una época bien complicada, ¿ya? Chiquillos, acá tenemos un pequeño glosario de algunas definiciones, porque igual el tema de económico es súper complicadito para poder comprenderlo bien. Entonces acá tenemos la definición de bolsa, inflación, especulación, New Deal, recesión, para poder comprender un poquito más, chiquillos. Y este es el fin de la primera parte, el fin del primer semestre, chiquillos, ya para que vamos cerrando este tema. Eh, Vamos a hacer una evaluación de los locos años 20 y de este PowerPoint la vamos a realizar a fin de mes. Va a ser de las tres, quizás de todas las pruebas que hemos hecho, esta prueba va a ser la más cortita, ya, más simple, porque para no amontonar tanta cosa y para no estresarlos tanto, esta prueba va a ser súper sencilla, va a ser súper cortita la prueba en comparación con las que hemos hecho, y esa va a ser la tercera nota y final. Y después vamos a ver lo que es los totalitarismos, el nazismo en Alemania, el fascismo de Italia, vamos a ver los totalitarismos del Stalin y después la Segunda Guerra Mundial y todo lo que viene, obviamente. Así que espero que hayan aprendido algo y cualquier cosa me escriben al correo o algún mensaje para poder preguntar algo que a lo mejor no se entendió. Pero acá lo importante, chiquillos, es tratar de comprender en términos generales. No están formando historiadores, estamos tratando de formar personas que puedan entender el mundo, podamos entender lo que está ocurriendo el día a día. Así que eso, pues, chiquillos, me despido y cualquier cosa, cualquier problema me escriben, yo siempre estoy atento. Que estén muy bien, ¿ya? Cuídense mucho.